Buenos días a todos. Como veis, me he comprado una pizarra magnética para dar algunas explicaciones que creo que se van a entender mejor con dibujos y con texto, en vez de directamente del libro. Vamos a continuar con el tema 7 de física y química. Estamos en la parte de física, estamos en el tema de fuerzas. Y os voy a explicar las tres leyes fundamentales de la dinámica. Son las tres leyes de Newton. Isaac Newton, como sabéis, es un científico, matemático, físico del siglo XVII que fue padre de grandes descubrimientos y avances. Realmente se considera el padre de la dinámica. Bueno, la dinámica es la rama de la física que estudia el movimiento y sus causas. Todo lo relativo, antes de empezar, todo relativo a las tres leyes de Newton, también lo tenéis en el libro, pero lo tenéis encuadrado en el tema 8, en el tema de movimientos. ¿Vale? Está en la página 146 y página 147. Nosotros lo vamos a dar ahora, dado que es un contenido versátil y útil en general pues para el tema de fuerzas y también para el de movimientos. Entonces, Isaac Newton promulgó tres leyes que son los fundamentos, son los pilares de la dinámica hasta el siglo XXI, hasta el momento actual. Son leyes que vais a utilizar este curso a un nivel básico, que también en tercero y en cuarto, es decir, que son muy recurrentes, vais a tener que entenderlas y saber utilizarlas para ejercicios y también a nivel teórico, pero fundamentalmente para ejercicios. ¿Vale? Empezamos. La primera ley de Newton nos dice: un cuerpo que permanece en reposo o se mueve con una velocidad constante, si sobre él actúa una fuerza resultante igual a cero, el cuerpo permanece en reposo o en velocidad constante. ¿Qué quiere decir? Es más sencillo de lo que parece aquí en el enunciado. Lo primero, tenéis que conocer el significado de este símbolo. Este símbolo es sumatorio. Vale, entonces, sumatorio de fuerzas igual a cero. Vamos a ponernos en los ejemplos a los que se refiere esta primera ley. Nos dice que si un cuerpo está en reposo significa que no se está moviendo. Imaginaos, yo ahora mismo estoy en reposo. ¿Vale? No hay ninguna fuerza que me esté moviendo. Entonces, si no aparece ninguna fuerza, es decir, si el sumatorio de fuerzas es cero, si o bien no tengo ninguna fuerza que me empuje, o bien es la misma desde ambos lados, permanezco en reposo. Es decir, un cuerpo que está en reposo permanece en reposo si el sumatorio de fuerzas ejercidas sobre él es nulo. Y si el cuerpo está en movimiento, pues se mantiene con esa misma velocidad, se mantiene a velocidad constante si el sumatorio de fuerzas al que está sometido también es cero. Este ejemplo, por ejemplo, pues en las películas del espacio, cuando veis que pues, un astronauta se despega o se desprende de la estación o de la nave y se queda a la deriva en el espacio. En el espacio no hay gravedad, ni hay puntos de apoyo, no se puede ejercer fuerza de ninguna de las maneras. Con lo cual, se mantiene a la deriva a velocidad constante. Pues esto es lo que nos dice la ley de Newton, que si vamos a una velocidad constante y no nos afecta ninguna fuerza, mantenemos esa velocidad constante. Vamos a ver el ejemplo. Tenemos un sólido, ¿vale? Y tiene velocidad cero. Entonces, ¿cómo resolvemos este problemilla? Aquí hay una persona que está ejerciendo una fuerza. Si nos acordamos de lo que hemos estudiado estas semanas pasadas, si hacemos equilibrio de fuerzas en el eje horizontal, hay una fuerza, imaginaos que esta fuerza es de pues, 20 newtons. Si esta persona ejerce una fuerza de 20 newtons, como estamos diciendo que el cuerpo permanece en reposo, ¿qué quiere decir? Tiene que ejercer una fuerza de rozamiento de tal manera que el sumatorio de fuerzas sea igual a cero. Sumatorio de fuerzas, por un lado 20 newtons y por otro lado, en la misma dirección pero en sentido contrario, la fuerza de rozamiento. Bueno, lógicamente, ¿cuánto tiene que valer la fuerza de rozamiento? Si paso para la derecha, 20 es igual a Fr. Es decir, para que se mantenga con velocidad cero, si alguien hace una fuerza empujando en un sentido, la fuerza de rozamiento deberá de ser del mismo valor. Con lo cual, no se mueve, 20 newtons. ¿De acuerdo? Esto sería un ejercicio sencillísimo de la primera ley de Newton. Un cuerpo que está en reposo permanece en reposo si no hay ninguna fuerza que le provoque el movimiento.
La segunda ley de Newton, vamos con la segunda. La segunda ley de Newton es, las tres son muy importantes, pero es la más utilizada, ¿vale?, para nosotros a nuestro nivel, y también se considera la ley fundamental de la dinámica. Esta ley nos dice, ya no estamos, este cuerpo estaba en equilibrio, ahora ya no está en equilibrio. ¿Qué quiere decir? Está sometido a fuerzas. Este símbolo significa que lo que hay a la izquierda no es igual, es un igual tachado, a lo que hay a la derecha. El sumatorio de fuerzas a las que está sometido un cuerpo es cero. Es distinto de cero. Perdón, es distinto de cero. Con lo cual, vamos a ver qué puede pasar. Si el cuerpo está en reposo, tranquilamente, imaginaos pues un coche, una caja, una mesa, una silla, cualquier cuerpo está en reposo. Si aplicamos una fuerza, porque es una ley en la que ya aplicamos fuerzas, pasa a estar en movimiento. Empujamos, pasa a estar en movimiento. Si el cuerpo está en movimiento, si ya está en movimiento, imaginaos que estamos dos personas empujando una caja, queremos llevarla hacia un sitio determinado, y llega uno más, un tercero, y también nos ayuda a empujarla. Entonces aparece una fuerza más, con lo cual varía la velocidad. El cuerpo lo aceleramos, ¿de acuerdo? Pasa o de reposo a moverse, empieza a acelerar, o bien pasa de moverse a moverse más rápido. Si en vez de esa persona de ayudarnos a empujar la caja se pone en el sentido contrario, nos ralentiza. Entonces el cuerpo varía su velocidad también, pero a menos. Y si empuja desde otro lado, en otra dirección, ¿qué sucede? Que varía su trayectoria. Es igual. En cualquier caso, al aplicar una fuerza a un cuerpo que no está en equilibrio, este cuerpo acelera. Entonces la segunda ley de Newton, la ley universal de la dinámica, nos dice que ¿con qué aceleración acelera este cuerpo? Pues a través de esta fórmula. El sumatorio de fuerzas en este caso no es cero, es igual a la masa del cuerpo por la aceleración. Vamos con el ejemplo. Sumatorio de fuerzas es igual a la masa del cuerpo por la aceleración. Un coche. Ejemplo 1, ¿vale? Vamos a hacer un ejemplo en horizontal y otro en vertical. Un coche está en marcha, tiene un motor que ejerce una fuerza motriz. La masa del coche, pongamos que el coche pesa 2 toneladas. Eso son 2.000 kilogramos. La fuerza motriz, la fuerza que hace el motor para producir el avance, pues de sus mecanismos de explosión, de motor, del tipo que sea, ¿vale? La fuerza motriz, imaginaos que es de 20.500 newtons. ¿En qué sentido? Es esta de aquí, ¿verdad? La fuerza motriz, en el sentido de avance. Pero el neumático, al rozar con el suelo, aparece una resistencia, es la fuerza de rozamiento. Esa fuerza de rozamiento va contraria al movimiento, como ya expliqué en otro vídeo, y imaginamos que es el dato del ejercicio, que la fuerza de rozamiento es 2.500 newton. Entonces, resolvemos el ejercicio. Sumatorio de fuerzas. Hacemos sumatorio de fuerzas en el eje horizontal. Sumatorio de fuerzas. Fuerza motriz, 20.500. Menos fuerza de rozamiento, 2.500. ¿Cuánto nos da esta resta? Pues 20.500 menos 2.500, si no me equivoco, son 18.000. 18.000 newtons. Sumatorio de fuerzas, según la ley de Newton, según la segunda ley de Newton, sumatorio de fuerzas es igual a la masa del coche, que son 2.000 kilogramos, no tengo sitio casi, por la aceleración. Con lo cual, vamos a seguir por aquí, perdonad por la chapuza, masa del coche, 2.000 por la aceleración. Y de aquí, sumatorio de fuerzas igual a masa por la aceleración, fuerza motriz menos fuerza de rozamiento, 18.000, es igual a masa, 2.000 por aceleración. Y de aquí despejo la aceleración. Aceleración es 18.000 entre 2.000, se van los ceros y nos da que la aceleración es 9 metros partido por segundo cuadrado. ¿De acuerdo? Ojo, la unidad de la aceleración, metros partido por segundo cuadrado.
Entonces, este ejercicio podría ser un coche que se desplaza con una fuerza motriz de 20.500 toneladas y que ejerce un rozamiento de 2.500 newtons y ejerce un rozamiento de 2.500 newtons, si tiene una masa de 2.000 kilogramos, ¿a qué aceleración se mueve? Aquí la tenéis, aceleración de 9 metros partido por segundo cuadrado. Otro ejemplo, a ver si me cabe, el ejemplo 2 es una persona que se tira en paracaídas. Entonces, nos dice, imaginaos que el enunciado nos dice que en este caso no tenemos que calcular la aceleración, sino la fuerza de rozamiento. Entonces nos dice que esta persona cae en vertical con una aceleración de, a ver si tengo por aquí, con una aceleración de 4,9 metros por segundo cuadrado. Que haya menos aceleración que la ley de la gravedad. Claro. ¿Por qué? Porque tiene un paracaídas abierto y aumenta el rozamiento. Entonces, equilibrio de fuerzas. Vamos a calcular ese rozamiento. Equilibrio de fuerzas. Sumatorio de fuerzas en vertical. En vertical. Entonces, ¿qué fuerzas está ejerciendo esa persona? Es su propio peso, ¿verdad? Peso que es masa por gravedad. Entonces es el peso, aquí lo tenemos dibujado, y al caer el aire con el que choca va en sentido contrario. Es la fuerza de rozamiento, aquí era el rozamiento del suelo con la rueda, aquí es el rozamiento del aire con el cuerpo y sobre todo del aire que se mete en el paracaídas. Ese es el efecto del paracaídas, que el aire entra dentro y amortigua la caída, ¿verdad? Entonces, tenemos que es sumatorio de fuerzas, peso menos la fuerza de rozamiento del aire. El peso es la masa por la gravedad. Pongamos que la persona pesa 80 kilos. 80 por 9,8. Y la fuerza de rozamiento, pues es la que queremos calcular. No la conocemos. Entonces, sumatorio de fuerzas es peso menos fuerza de rozamiento. Peso 80 por 9,8 menos fuerza de rozamiento, que la desconozco. Sumatorio de fuerzas, ley de Newton, es igual a la masa, si la persona pesa 80 kilos, 80 por la aceleración, que hemos visto que es 4,9. 80 por 4,9. Con lo cual, 80 por 9,8 es 784, menos la fuerza de rozamiento es igual a 80 por 4,9, que es 392. De aquí despejo la fuerza de rozamiento, 784 menos 392, y me da lo que me dé, que en este caso son también 392 newtons. 392 newtons. Fijaos, qué curiosidad. ¿Por qué me dio esta fuerza de rozamiento de resultado? Me dio justo la mitad que el peso. Pues lógicamente, porque yo ya he puesto en el enunciado que la aceleración era la mitad que la gravedad. Esto no hace falta que lo entendáis todos de primeras, pero bueno, el que haya entendido bien el ejercicio lo puede pensar. ¿De acuerdo? Entonces, la segunda ley de Newton. Todas las fuerzas que aparezcan son iguales a la masa del cuerpo por su aceleración. Si el cuerpo no está en equilibrio, es decir, si se está moviendo. ¿Vale? Se produce un movimiento, pasa de reposo a moverse, o de moverse con una velocidad a moverse con otra o con otra trayectoria. Entonces, ¿qué hemos hecho? Sumatorio de fuerzas igual a masa por aceleración. En horizontal, en el ejemplo de un coche. O sumatorio de fuerzas es igual a masa por aceleración en vertical en un paracaídas. ¿De acuerdo? Tenéis que mirarlo vosotros. Y vamos ya con la tercera ley de Newton, que es esta sí que ya la conocéis, es muy sencilla, se usa un poquito en los ejercicios, pero no tiene complicación, y es el principio de acción y reacción. Principio de acción y reacción. Nos dice lo siguiente: si un cuerpo A ejerce una fuerza sobre un cuerpo B, una dirección y un sentido, este cuerpo B ejerce la misma fuerza con la misma dirección, pero en sentido contrario. Esto ya lo hemos visto, si os acordáis. Un sólido ejerce una fuerza vertical, que es su propio peso, ¿verdad? Por eso está pegado al suelo, que es su peso, que es la masa por la gravedad. Bueno, pues al mismo tiempo el suelo
ejerce sobre el cuerpo una fuerza en la misma dirección, en sentido contrario, que es la fuerza normal. Como no hay más fuerzas, en este caso se dice que el peso es igual a la normal, porque el cuerpo está en equilibrio. Este cuerpo no se está moviendo verticalmente. No estamos en el caso de un muelle, es un cuerpo que está pegado como nosotros, como nuestras mesas, nuestros sofás, nuestras sillas, estamos enganchados al suelo, salvo cuando saltamos, que ahí aparece una fuerza mal, aparece una tercera fuerza. ¿De acuerdo? Entonces, el principio de acción y reacción nos dice que cuando un cuerpo A ejerce sobre otro cuerpo B, el suelo, una fuerza, este cuerpo B se puede decir coloquialmente que devuelve esa misma fuerza al cuerpo A. ¿Vale? Vamos a pensarlo en horizontal. Por ejemplo, dos personas que están patinando y se agarran y se impulsan una contra la otra. Entonces, la persona A ejerce una fuerza a la persona B y la persona B ejerce la misma fuerza a la persona A. De esa manera, ¿qué sucede si estáis patinando y os impulsáis? Que los dos salen despedidos, uno en cada dirección. Perdón, en la misma dirección, pero uno en cada sentido. Pues eso es un ejemplo claro del principio de acción y reacción. Cuando un cohete lanza una parte expulsa los gases en su motor y produce una reacción para que esta fuerza que ejerce el motor en este sentido provoque el desplazamiento en el contrario. Principio de acción y reacción. ¿Vale? Bueno, pues creo que con esto más o menos están las tres leyes de Newton. Termino la explicación, se me hizo un poquito larga, intentaré mejorar los próximos vídeos. Un saludo a todos y mucho ánimo en estos días.